Y volviendo un poco a la actualidad chaqueña, Germán, tenemos el gusto ahora de saludar a Javier Castro. Él es delegado sindical de UPCP en el Instituto de Colonización. Muy buenas noches, Javier. Federico y Germán, te saludamos. Javier, ¿nos escuchás? Bueno, estamos en vivo, puede fallar, como dijo Tuzán, pero ya Sí, no, sin duda, estamos intentando comunicarnos con Javier, dada esta situación un poco que veníamos anunciando a nivel nacional, a nivel que también se acrecenta a nivel provincial, con ajustes, con despidos, con esta no contratación del personal que implica sin duda encontrarse sin la fuente diaria de alimento. Ujú. Así que bueno, estamos. Ahí tendría que estar Javier. Javier, ¿nos escuchás? Sí, ahí sí, ahí Ahí los está, escucho. perfecto, Javier. Buenas Bueno, al noches. fin te podemos saludar. Como te decía, Sí, estamos acá en La Piedra, en el Zapato, junto a Germán y Federico. ¿Podés comentarnos cómo está la situación ahí en Colonización? Bueno, ahora cambió el nombre, ¿no es cierto? Se llama Instituto de Tierras Fiscales. así es. Ahora somos el Instituto de Tierras Fiscales. Y la verdad que la situación viene bastante problemática y comprometida desde el inicio de esta gestión. Nosotros a la fecha ya llevamos 60 compañeros despedidos, 60 compañeros que se quedaron sin trabajo. Eh, a ver, el nombre que le dan, ¿no es cierto?, es no renovación de contratos. La modalidad de estos compañeros, ¿no es cierto?, ellos se venían desempeñando algunos hace 14 años como proveedores del Estado. Pero todo y cada uno de estos compañeros, yo quiero resaltar, ¿no es cierto?, que prestan real y efectivos servicios en el Instituto de Tierras. Y la, a ver, la claridad de esto es que en las reuniones que se pudieron mantener con el directorio, ¿no es cierto?, los que defendieron esta posición y a estos compañeros son los directores encargados de ellos, los jefes de departamento de esas áreas específicas que hoy se están quedando totalmente desfuncionalizadas con estas decisiones. Ajá. Entonces, estos empleados que no, a los cuales no les renovaron el contrato no estaban en planta, ¿no es cierto? O sea, venían precarizados desde, como decís, hace 14 años en algunos casos. Sí, sí, la realidad es que esta no es una problemática de hoy, ni es una problemática de este gobierno, es una problemática que se viene De arrastre. arrastrando desde hace un montón de tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos una particularidad, ¿no es cierto?, que eh, quizás también por un poco de responsabilidad nuestra, pero por mucha desidia y responsabilidad de la gestión de el que era un compañero nuestro a cargo de la presidencia. En el último pase a planta, ¿no es cierto? El Instituto de Tierra fue el único organismo que no pudo pasar a planta a sus trabajadores precarizados. Qué terrible. Qué terrible situación, Javier. La verdad que estamos viendo, bueno, noticias. La semana pasada estuvimos, perdón, hace como 10 días atrás, un poquito más, estuvimos entrevistando a un diputado provincial que, bueno, había sido, finalmente la justicia terminó desestimando, pero había sido víctima de un ataque, de una persecución política por esta cuestión de las becas, de trabajadores becados que no encontraban a sus delegados certificadores. De alguna manera el diputado decía, bueno, vayan a buscarlo a donde estén, a la casa, porque si no lo certifican van a perder y el gobierno van a perder su beca, su subsidio y por el cual están contraprestando, ¿no? Y el gobierno provincial saliendo a declarar que tratándolos de vago y diciendo, bueno, acá todos tienen que ir a trabajar, dando a entender que de nuevo, no es nuevo, como vos bien decías, una situación de arrastre, dando a entender la política directa del gobierno frente a sostener la precarización laboral que venimos viendo en la provincia, en distintos lados. Hemos tenido la posibilidad de acompañar también ahí, bueno, varias luchas de los trabajadores del INSEP de todos estos días, pero la lucha de los precarizados también ahí en el mismísimo cuarto piso de la Casa de Gobierno, ¿no? Por lo tanto, lo que da reflejo de que sin duda tenemos un Estado que es el principal negrero en la provincia, una situación tremendamente crítica. Y yo te quería, vos sabés que te quería comentar de que hubo un caso ahora de la Fiscalía número 3, el juzgado número 3 acá de Resistencia, dio favorable un caso de un portero
que reclamó, digamos, por su pasaplanta, hacía más de 10 años, creo que cerca de 15 años, más que de 10, que estaba trabajando en negro en condiciones precarias por un subsidio y que nunca había pasado a planta, ¿no? Gobierno tras gobierno vemos cómo prometen el pase a planta que finalmente no se da o se da cuentagotas y no alcanza para la gran cantidad de masa laboral que hay. Y finalmente vos sabés que se dio, ahora el 30 de junio, se dio lugar al caso y lo pasan a planta al trabajador, lo cual marca un antecedente muy importante en la provincia. Digo esto para tenerlo en cuenta frente por ahí, viste, es el caso de muchos trabajadores, quizás no reúnen la misma cantidad de antigüedad, pero los criterios, digamos, con los cuales se los pasó a planta son de bastante sentido común, ¿no? Un trabajador que contrapresta en un lugar, si era necesario en ese lugar y estaba contraprestando hasta el día de la fecha, bueno, sin duda que era necesario, por lo tanto, bueno, dieron lugar al reclamo. Digo esto porque tenemos muchos trabajadores en la provincia bajo esta condición. ¿Cuánto, yo te quería preguntar, cuánto es el salario más o menos que perciben los trabajadores para que la sociedad, digamos, entienda la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Frente a esta inflación altísima, frente al costo de vida que cada vez se encarece, los alquileres, la luz. ¿Cuánto más o menos usted Mira, me podría decir el promedio salarial? para que vos tengas una idea, es decir, vamos a arrancar de arriba para abajo, es decir, un personal de planta con cargo y con título no llega al 1.000.000 de pesos, o si llega al 1.000.000 de pesos, llega al 1.100.000, ponele. Así que un precarizado en nuestro, yo creo que esto es general, ¿no es cierto? Cobran entre 325.000 pesos y 415, 430, creo que hoy nos decían los compañeros, ¿no es cierto? Y aludiendo a lo que vos comentás, seguramente después los compañeros te van a pedir esa referencia, ¿no es cierto? Para tenerla. Eh, en este caso, esta última tanda, que son 11 compañeros, supuestamente la explicación era que son compañeros que habían judicializado su medida, su situación, ¿no es cierto? O sea, compañeros que estaban reclamando por algo que vos decís es un derecho, 14 años con su trabajo certificado, ¿no es cierto? Cumpliendo laboralmente y el pago, ¿no es cierto?, o la decisión de esta gestión que tenemos hoy es ante la negativa a su cautelar dejarlos sin trabajo. Por supuesto que ellos plantean que son directivas directas del gobernador y que es una directiva general para todos los organismos de la provincia. Ahora bien, nosotros en una asamblea anterior de la semana pasada también habíamos comentado y habíamos manifestado que desde el interior nos pasaron un dato, ¿no es cierto?, de dos personas contratadas que no las conoce nadie, ni en el interior, y no las conocemos nosotros en el quinto piso de Casa de Gobierno. O sea, nosotros creemos que esas personas nunca prestaron servicio, ¿no es cierto?, Claro, pero vienen cobrando hace 1 año y medio sus contratos, así como estos compañeros que están hace 14 años cumpliendo con su trabajo. claro. Ante esta cuestión, no solamente se dejó sin trabajo a los compañeros estos que tenían sus cautelares, sino recién ahora a estas dos personas y a otro compañero que no tiene medida cautelar ni nada por el estilo, sino que se lo agregó en el listado sin ningún tipo de explicación. Al responsable de su área le dijeron que no reclame, que no diga nada, porque no se le va a hacer lugar a ningún tipo de reclamo. La verdad que es preocupante la situación, esto que vos comentabas respecto a Rodolfo Schwartz, ¿no es cierto? Nosotros consideramos, yo tengo, a ver, 33 años de servicio, quiero aclarar que esto nosotros volvemos a ratificar a ver, queremos dejar claro que si nuestra medida, nuestro reclamo, nuestra defensa es porque nosotros sabemos que los compañeros que están quedando sin trabajo efectivamente prestan servicio. No son ñoquis, porque eso es, como dijiste vos, eso es lo que se le instala a la sociedad, ¿no es cierto? Dejan sin trabajo a ñoquis, a gente que no iba a trabajar, a gente que no presta su servicio. Los compañeros prestan efectivo y real servicio en el Instituto de Tierras. Asimismo, cumplen tareas específicas. Muchos son técnicos, muchos están en el área específica como es el área de liquidaciones, o sea, son los que recaudan para que el instituto funcione. Otros compañeros del interior hacen tareas técnicas, ayudan a hacer mensuras,
realizan inspecciones, es decir, se exponen a un montón de cuestiones que son propias del personal de planta, sin ningún tipo de retribución, ¿no es cierto? Y con este premio que le dan hoy de dejarlos sin trabajo. Eh, Sabemos nosotros que este reclamo eh, trae consecuencias, ¿no es cierto? Pero yo creo que ya no hay más tiempo para tener miedo, no hay tiempo para estar mirando para el costado, porque la realidad es que son realidades, son familias, son personas, algunos son amigos, compañeros que están hace un montón de tiempo con nosotros. Yo creo que hoy tenemos que estar unidos. En el Instituto de Tierra se está dando esta situación. Nosotros hace 2 semanas desde que nos enteramos de estas medidas, todo el personal jerarquizado, personal administrativo, personal precarizado, ¿no es cierto?, está realizando asambleas, bajamos al hall, acompañamos los reclamos que se hacen, ¿no es cierto?, en la Casa de la Escultura, Claro. y vamos a mantenernos en esta situación hasta tanto se dé una solución. Hoy nosotros presentamos una nota al gobernador, ¿no es cierto?, comentándole, informándole de la realidad de estos compañeros, de estos trabajadores, pero además diciéndole que esto no es una cuestión caprichosa. Esto nosotros presentamos, tratamos de presentar desde el inicio de la gestión propuestas y proyectos de trabajos. ¿Por qué? Porque supuestamente hoy también la fundamentación del directorio es que hay una baja de productividad en el organismo. Yo te Claro. quiero comentar que en una reunión donde participaron varios compañeros también hablando personalmente, desde la cabeza del Instituto de Tierra se dice que no importa si entregamos títulos o no entregamos títulos. Hoy lo que se necesita es recaudar. La realidad es que el Instituto de Colonización tiene la función, ¿no es cierto?, de regularizar la tierra fiscal del Chaco. Y su, a ver, la tenencia tendría que ser para los pequeños productores. Esa es nuestra función, o eso es lo que nosotros entendíamos o aprendimos, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Eh, Hoy vemos que hay denuncias que la justicia resolverá, ¿no es cierto?, la situación de si son ciertas o no, Sí, sí. pero lo que también vemos es que no hay una intención de trabajo y que a toda costa lo que se está intentando hacer es desarticular el Instituto de Colonización. Si nosotros nos remontamos a un tiempo atrás, por eso voy a decir también que no solo certificamos el trabajo, sino queremos dejar aclarado que esto no es político. Los compañeros del Instituto de Colonización en la gestión anterior muchas veces denunciamos irregularidades en la venta de tierras fiscales. O sea, el trabajador del instituto cuida el Instituto de Trabajo, el Instituto de Colonización para su trabajo y para los productores chaqueños. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, es que está direccionado hoy nuestro reclamo y nuestra defensa inclaudicable para estos compañeros precarizados. Seguro, seguro, Javier, y tanta falta que hace, dada, bueno, sin dudas también al reclamo de la falta habitacional que hay en la provincia, ¿no? Y finalmente tantas tierras que no se terminan de brindar para esto, por lo cual muy importante el trabajo que hacen. Al mismo tiempo estuvimos acompañando, bueno, en la semana el reclamo, ¿no? Porque vimos ya por otros medios locales donde digamos, dan cuenta de que hay alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras que estarían en la mira para ser despedidos en un ajuste que pretende hacer el gobierno. En algunos momentos también de algunos medios daban cuenta de que también es un poco un recambio de sacar trabajadores que tengan vínculo con algún partido y pasarlo y digamos y en su posición poner o darle contratos a trabajadores que tengan más afinidad al gobierno provincial. Eso también es algo que hemos visto. Bueno, sin duda que no es algo que escapa a la provincia, vos bien lo mencionabas, trabajadores que de repente aparecen a dedo sin haber pasado ningún tipo de capacitación, ningún tipo de programa filtro, digamos, que vea las condiciones del trabajador, que son puestos a dedo sin duda. Javier, esta situación les toca de cerca a muchos trabajadores, digamos, no solamente, sobre todo teniendo en cuenta estos 500 despidos, no solamente ahí, sino en salud, en el interior también hemos visto cómo se profundiza aún más esta situación. ¿Cómo sigue todo esto, Javier? Nosotros, como te dije, presentamos propuestas de trabajo, proyectos al señor gobernador hoy con una nota que firmó todo el personal del Instituto de Tierras. El lunes, en el transcurso de la semana, yo quería que el lunes también vamos a estar presentando una nota en Defensoría del Pueblo, de Derechos Humanos,
por amenazas, por las amenazas que sufren los compañeros precarizados, compañeros de planta desde el directorio, ¿no es cierto? Ya planteándole que acá no se corta el despido de los compañeros, sino que esto va a seguir, que esto es una disposición gubernamental del señor gobernador y que va a seguir, que van a seguir los despidos. Eh, También tenemos un proyecto, una propuesta de trabajo, porque nosotros consideramos que ya se hizo en su momento, es decir, venimos hablando de la venta irregular de tierra desde creo que el inicio del Instituto de Colonización, hoy Instituto de Tierras. La realidad es que es una continuidad, gobierno tras gobierno, de este sistema de entrega de tierras fiscales a empresarios, a grupos foráneos, familias de otras provincias, ¿no es cierto?, cuando ese no es el sentido de nuestra ley. Nosotros estamos preparando documentación para presentar y tratar de, por la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, en las comisiones que correspondan, podamos dar un debate para explicar la necesidad no solo de nuestros compañeros, ¿no es cierto?, sino también la necesidad de darle otra impronta y otro sentido al Instituto de Tierra, que no se convierta en lo que es hoy, que es un mercado inmobiliario, ¿no es cierto? Pues la intencionalidad al parecer es recaudar, no sé para qué, pero se aumentó creo que casi en un 500% el precio de la tierra, así que es lógico que hoy den como propaganda de que se incrementó exponencialmente la recaudación, pero nosotros no somos, vuelvo a decir, un ente propiamente recaudador. Nosotros somos un instituto y un organismo que tiene que regularizar la tenencia de tierra de los pequeños productores del Chaco. Tal cual. Así que esa es la intención, ¿no es cierto? Sí, Lograr de que se dé un debate serio y por una vez por todas nosotros tenemos proyectos presentados en la Cámara de Diputados para cambiar la ley de tierras. Nunca se trató, nunca se nos dio la posibilidad ni siquiera de discutirlos. Así que consideramos que esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto?, es una gran posibilidad para ir a un debate serio, ¿no es cierto?, de toda la sociedad, no Javier, solo del trabajador, del productor, sino nosotros sabemos que las tierras fiscales son importantes para el Chaco, por lo que decías vos. Ya se vio en su momento que la entrega irrestricta de entrega de tierra fiscal a los grandes empresarios hizo, ¿no es cierto?, que el poblador, el productor, eh, se venga a las urbes, ¿no es cierto?, venga a las zonas urbanas, y eso, todos vemos lo que lleva, ¿no es cierto?, más pobreza, sí, sí, aparte que delitos y todo, la ¿sí? analizamos en programas anteriores cómo la renta esa agraria de esas grandes extensiones finalmente después se vuelca en inmuebles, en edificios, ¿no? En la obtención en las zonas urbanas, en las ciudades, y eso sin duda que hace encarecer el precio de los inmuebles y así también el precio del alquiler, ¿no? Que al punto de que había un análisis de que un trabajador necesita 20 años de sueldo para poder tener una vivienda, una cosa imposible, sobre todo en la realidad de tantas y tantos trabajadores chaqueños que están precarizados, que están bajo contrato, bajo, bueno, como vos decías, incluso los que están en planta con salarios por abajo de la línea de pobreza, ¿no es cierto? Lo cual dista cada vez más de poder llegar a esto. Javier, bueno, hay muchos trabajadores en esta situación, también como ustedes. ¿Crees que es necesario volver a retomar esos procesos de lucha importante en la provincia donde se veían esos plenarios, esa unidad en los distintos sectores en lucha y que finalmente han logrado bueno, victorias importantes, ¿no? Con la cláusula gatillo, pases a planta en distintos lugares, en distintas épocas, con distintos gobiernos, digamos, ¿no? Pero sin duda que han sido acompañado de esa lucha? ¿Crees que es necesario volver a retomar eso, esos plenarios, esa unidad en la lucha para poder salir de esta situación? Yo creo que la única salida hoy del trabajador, del desocupado, es solidaridad y unidad. Y tenemos que empezar a tener empatía con el otro, ¿no es cierto? Nosotros Claro. planteamos, y yo veo gratamente que estamos volviendo al Instituto de Colonización que yo conocí en su momento, ¿no es cierto? Donde en la diferencia, cuando teníamos problemas, estábamos todos unidos. Claro. Eso con el tiempo se fue perdiendo, hay poca empatía en los compañeros, de decir, pero
Vuelvo a decir, yo gratamente veo que nosotros por lo menos en tierra estamos recuperando eso. Y es un trabajo que hay que hacer despacito, pero hay que empezar a recuperar esa unidad de lucha, porque yo creo que esto no se va a detener, como decimos nosotros, en estos 11 compañeros, 60 compañeros, ¿no es cierto?, desde el inicio de gestión, sino que van a seguir avanzando y la realidad es que hoy nadie tiene asegurado su puesto de trabajo, su cargo, ni mucho menos estos chicos, ¿no es cierto?, el salario miserable que perciben. Ujú. Exactamente. Así que tenemos que estar unidos y de acá en adelante tirar todos juntos. Totalmente. Javier, habías mencionado hace un ratito de que presentaron un proyecto en la legislatura. ¿Podrías comentarnos a grandes rasgos en qué consistía ese proyecto de ley? Sí, básicamente, a ver, para decirte qué es lo que considero yo más importante en todo eso, porque se hizo, ¿no es cierto?, en un periodo donde justamente se denunciaban la entrega irregular de tierras fiscales a grandes grupos Ujú. empresarios, ¿no es cierto? Si uno mira para atrás, en su momento llegó el fiscal París denunciando todas estas cuestiones, pero lamentablemente después él terminó dando continuidad a estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros establecíamos ahí, poníamos límites referenciales a la superficie a entregar, ¿no es cierto? Para que no sea como hoy, porque hoy lo que se está haciendo es que ponerle, vos tenés 5.000, 7.500 hectáreas, entonces, ¿qué hace vos? Poner el nombre tuyo, de tus hijos, de tu primo, todo. La realidad es que la tierra sigue siendo tuya. Y en 2.500 hectáreas están tus mejoras y las otras hectáreas no tienen absolutamente ningún tipo de producción, es decir, son Claro, campos que solamente están cerrados por alambrados perimetrales. claro, Eso se ve mucho en el departamento Güemes, en el departamento Brown. claro, Entonces, nosotros lo que tratábamos de establecer es un límite a esta entrega irrestricta de claro. tierras, ¿no es cierto? Sí, 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 que es una constante en la provincia y lo vemos cotidianamente, ¿no? Como incluso nosotros que tenemos un poco cercanías también a las comunidades originarias, como incluso las tierras que tienen habitantes adentro, bueno, ahora hubo un caso en Miraflores también, pero de repente se presentan gente que nadie los conoce, que no tienen características ni originarios, ni siquiera son de la provincia, a sacar a las comunidades que hace años y años y años viven en esos lugares, ¿no es cierto? A correrlo a los ponchazos, con toda la complicidad de las intendencias, de la justicia, que digamos que no hace nada al respecto, ¿no? Esto lo hemos visto en una práctica cotidiana. Ujú. Y Germán, tenemos también ahora el gusto de poder presentar a una trabajadora justamente del Instituto de Tierras. Ella es abogada, la doctora Cecilia Vallejos. Hola doctora, muy buenas noches. La saludamos Hola, Germán muy Báez y buenas noches. Federico. Germán y Federico, buenas noches Javier también. Estuve ¿Cómo luchando estás? con la Buenas noches. aplicación para ingresar, así que bueno, más o menos escuché por parte de lo que iba diciendo Javier. Javier es nuestro delegado del piso, Ajá. así que bueno, para resumir, digamos, lo que veníamos hablando, eh, escuché la analogía que hicieron hoy con respecto a lo que fue Vialidad Nacional, de los remedios y demás. Nosotros en el instituto, yo diría que ya nos están haciendo la eutanasia, ¿no es cierto? Yo soy muy insistente con el tema de los productores rurales y la importancia que tienen esta decisión que están tomando en el instituto. Y voy a insistir de nuevo en que esto es un desmantelamiento que están haciendo el Instituto de Tierras Fiscales. Y como bien dijo Javier anteriormente, hay que tener en cuenta que ante el avance de los intereses concentrados sobre la tierra pública del Chaco fueron en reiteradas ocasiones los trabajadores los que le pusieron un freno, los que le pusieron un alto a esas situaciones. Entonces a mí me hace ruido el por qué están despidiendo a los trabajadores que le ponían un alto, un freno a todo ese avance, ¿no es cierto? Es muy curioso ver cómo justo a esos trabajadores más antiguos que tenemos más años en el instituto son los que nos estamos quedando afuera. Y encima reconociendo desde el directorio la excelencia del trabajo, que trabajamos perfectamente, que se cumple con el horario,
hay compañeros que su función no se los puede reemplazar porque es parte de la especialidad que tienen, digamos, y sin embargo están defuncionalizando todo el instituto. Claro. La verdad es que no sé a dónde quieren llegar. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo con esta perspectiva, ¿no? De lo que estábamos hablando, de esta cotidianidad, bueno, esta entrega de tierras concentrada en pocas manos en detrimento de, bueno, de muchos pobladores de la provincia que cada vez se ven condenados a vivir, bueno, en hacinamiento. Creo que un poco la pandemia demostró acá, sobre todo en la provincia, bueno, el estado de hacinamiento en el que vivían las poblaciones, dado los contagios masivos, ¿no? Hemos visto incluso una especie de gueto que se había formado en el barrio Toba, no sé si Claro. recuerdan, incluso la gente que vivía del otro lado de la Soberanía, con barricadas, con soldadura de puentes para que no puedan pasar, dada que las condiciones de hacinamiento hacían de que, bueno, los contagios sean masivos en las familias que vivían, papá, mamá, abuela, tío, primos. Claro, Y y esa esta, gente antes vivía en el interior, que tenía algún pedazo de tierra en la cual trabajaban ahí y demás, y tuvieron que volver, o sea, mejor dicho, claro, mudarse a las ciudades después. claro, esta situación ha modificado el modo de vida, el modo de Ujú. producción. eh, digamos, a ver, nosotros siempre también hacemos un poco una defensa bueno, de la cultura también que tenemos en la provincia, dada que una provincia, creo que del Pluricultural. país, Ujú. la que más comunidades originarias tiene, digamos. Y bueno, y esto es importante por ir rescatarlo porque vemos un avasallamiento, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, sobre todo, con la tierra, con el encarecimiento del precio de la tierra y con el negociado que hay a través de la tierra. Por eso un poco lo que dejabas ver vos ahí también, bueno, que también da cuenta que tampoco no es una modalidad de este gobierno, sino que es una práctica constante de los negociados que ha habido y que seguramente va a seguir habiendo con la tierra en la provincia, ¿no es cierto? Que no se destina para la vivienda social tan necesaria, para la vivienda a costo, precio para los trabajadores, sino que se destina para los negociados, esto que de alguna manera, bueno, vemos cotidianamente, ¿no? Sí, encima, en el lugar de los trabajadores que están siendo despedidos, ponen gente del mismo color político del gobierno de turno. Claro, eso es lo Entonces, que estábamos ¿qué hablando. Sí, clase de sí, control? vos decís que es así, ¿no? Eso se puede evidenciar. Ustedes que están, digo, más en las áreas, se puede evidenciar de que hay algo así, porque lo veíamos en algunos medios, teníamos conocimiento de que hay alrededor de 500, de un listado daban a conocer de 500 trabajadores y trabajadoras, y que de alguna manera también daban a conocer los listados de alta y de baja, ¿no? Que no solamente eran de baja, frente a la excusa del gobierno esta de que había que hacer recorte, que no había plata, lo que siempre vive diciendo, pero que al mismo tiempo estaban dando de alta a nuevos trabajadores, a nuevos contratos de gente que era del palo político del gobierno provincial. ¿Esto es así? Sí, sí, Sí. totalmente, Claro. totalmente. En una de las Nosotros, ocasiones, nosotros como precarizados fuimos a hablar por el aumento de nuestro salario, de la contraprestación que percibimos todos los meses, que hoy en día en el Instituto de Tierras Fiscales, en mano a un personal administrativo precarizado, le quedan 315.000 pesos. Claro. O sea, no sirve ni para pagar la luz eso. De hecho, tenemos un compañero al que le vino 300.000 pesos de luz. Y eso yo lo planteé en el directorio, con otras historias más, porque por ahí ellos lo ven como números, ¿no es cierto? Se olvidan de que de este lado hay personas que tienen familia, que tienen que ir a darle de comer a sus hijos y tienen mil historias. Y cuando se lo planteamos, un miembro del directorio me dijo que a él no le importan nuestras historias, que como que nosotros pretendíamos llevar la historia sensible para tocarle el corazón, pero que no le importa. Claro. Esa respuesta nos encontramos por parte del directorio, siendo que ellos reconocen que trabajamos bien, y después de eso, una ola de despido. O sea, es una falta de respeto por parte del directorio sobre los trabajadores del instituto. Te hablan de productividad, de mejorar la productividad, y yo quisiera saber cómo van a mejorar la productividad sacando el recurso humano valioso que ya conoce el trabajo que se hace. Claro. Todos los días estamos luchando, trabajando con los pocos recursos materiales que tenemos para llevar a cabo nuestro trabajo, y además sacan al personal que ya conoce la función, que ya trabaja todos los días en el organismo,
para poner gente nueva que desconoce totalmente lo que está haciendo, y es lógico. Es lógico, no es tampoco culpa de la gente que ingresa, es gente que también necesita un trabajo, pero la verdad es que desconocen totalmente el funcionamiento de todos los organismos en realidad, porque en todos lados está sucediendo esto. Sí, sí, sí. Cecilia, en tu caso, ¿en qué área estás y hace cuánto tiempo? Yo estoy en estado legal y hace 10 años que estoy en el Y instituto. sos contratada, es decir, no Soy sos de contratada, planta. sí. No. Y bueno, aprovechando justamente que sos abogada, ¿hay algún justificativo legal para que hayas estado tanto tiempo así? Bueno, vos como otros compañeros, Javier nos contaba de que hay casos de gente que está hace 14 años incluso en una situación similar. Eh, ¿De qué argumento vericueto legal ellos se fundamentan para poder tenerlos así precarizados? Y el vericueto legal es que somos prestadores de servicios al Estado, entonces facturamos como monotributistas. Pero hay a ver, en el derecho laboral hay un principio que es el de la primacía de la realidad, en la que vos tenés distintos elementos para probar una relación laboral. Uno de esos es la dependencia técnica, que es decir que ellos te tienen que decir cómo hacer tu trabajo como cualquier trabajador. Tenemos también, por ejemplo, otro indicio para probar una relación laboral es que te ponen el horario en el que vos vas a trabajar, ¿no es cierto? De tal hora a tal hora, Sí, sobre todo que si te ponen tu firmás. salario. Todo eso son indicativos de una relación laboral, porque claramente no somos monotributistas que vamos, porque si no haríamos el trabajo en cualquier lugar de la forma en que nosotros sabemos y no es así. Entonces, estamos bajo una relación laboral. ¿Qué sucede? Esto es una relación laboral encubierta, se llama. ¿Qué sucede? Que en el Poder Judicial se están agarrando de vericuetos extraños, extrañísimos, con fundamento totalmente descabellados para ir en consonancia del gobierno de turno. Principalmente en el Superior Tribunal de Justicia es donde están cayendo la causa de todos los compañeros que judicializaron sus causas. Es ahí donde peor está. Claro, dando cuenta de, bueno, yo anteriormente mencionaba esto que les compartía y la nota, al igual se los vamos a mandar al celular, de que, a ver, acá la tengo como para ser más específico. Sí, Eh, de un portero en una escuela. claro, del juzgado, el juez del trabajo número 3 de Resistencia, Sergio Bosch, hizo lugar a una acción de amparo y ordenó al Ministerio de Educación del Chaco regularizar la situación laboral de un portero. O sea, un poco teniendo en Sí, cuenta estas por medidas de suerte que ustedes... tenemos jueces que valen la pena todavía. Sí, ¿Eso no, es el digo, Superior Tribunal de Justicia? marca un No, antecedente, sí, primera sobre todo instancia. el Tribunal de Justicia que tendría que impartir justicia, todo lo contrario, digo, marca un antecedente por ahí importante para los trabajadores, dada esta situación, ¿no? Más allá de, bueno, sin duda que es muy difícil para un laburante, no tiene que estar haciendo estas cosas, ¿no? Porque uno quiere ir a trabajar, cobrar un salario que le alcance y volver a estar con su familia y disfrutar lo que pueda la vida, pero lamentablemente, bueno, hay muchos que están en esta situación, han presentado algunos recursos colectivos, digamos, frente de reclamos, no ahora, pero en otras ocasiones, por lo tanto, bueno, quizás esto marca un antecedente que por ahí a tenerlo en cuenta. Pero bueno, sin dudas de que estamos todos en esta misma situación. Ahí lo señalaba un poco Javier antes, los trabajadores de planta no es que están tirando manteca al techo, sino que también están con salarios bajo la línea de pobreza. Vos también lo mencionabas, Cecilia, no son el único frente o el único lugar laboral donde estamos y están atravesando esta situación, sino que son varias, hablábamos de cierre de vialidad, en el Banco Nación también con ataques a sucursales acá en la provincia, anteriormente al ANSES, bueno, los trabajadores del INSEP, la lotería, distintos lugares, sin duda que la salud, donde también tenemos este gobierno que se había puesto la vincha de la salud como principio básico para llevar adelante, finalmente hemos visto de que se sigue sosteniendo esta precarización, este estado de situación laboral, la verdad que lamentable. Y bueno, y desde aquí, digamos, mandarle un abrazo grande a los dos. Bueno, lo que podamos, el granito de arena que podamos aportar, hemos estado acompañando a luchas de reclamo de los trabajadores, pero bueno, desde nuestra parte,
toda la solidaridad, el compañerismo. Creo que son valores que hoy en día hay que rescatar más que nunca. Y bueno, y sin duda que para el resto de la sociedad acá tenemos a trabajadores que no son vagos, que no son ñoquis, sino que son la gente que día a día están llevando adelante las actividades en los municipios, en la provincia, en el estado, y que están siendo víctimas no solamente de los ataques a su salario, a sus condiciones laborales, sino también con el condimento de esta estigmatización que están llevando adelante en gobierno nacional, el gobierno provincial, con esta política, la verdad que lamentable. Y si quieren aprovechar para decir algo más, algo que les haya quedado en el tintero, aprovechemos. No, yo tratar nomás como dijeron ustedes hoy, concientizar a los compañeros, no solo los que se quedaron sin su fuente laboral, sino los que están precarizados, que hay que empezar a tratar de armar estrategias de lucha, ¿no es cierto? Claro. Y ver cómo se defiende un derecho que tienen hace un montón de tiempo, ¿no es cierto? Y volvemos a resaltar, no responsabilidad directa de esta gestión, ¿no es cierto?, sino que una cuestión que viene de arrastre, pero sí una situación de hecho que se está agravando y mucho con esta gestión, ¿no es cierto? Así Sí. que muchísimas gracias por su tiempo y también nosotros quedamos a disposición de lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Javier, Cecilia, y bueno, Muchísimas toda la gracias. fuerza, todo el acompañamiento. Ojalá esto, bueno, culmine en buen puerto, podamos llevar adelante un plan de lucha, un paro progresivo, y le pongamos, sin duda, le marquemos la agenda a estos gobiernos, como lo hemos hecho, en muchas ocasiones. Gracias. Un abrazo grande. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao. Un Ahí, abrazo. ahí pasaban Cecilia Vallejos y Javier Castro, ambos son del Instituto de Tierras, antes conocido también como Instituto de Colonización, contándonos cómo está su situación, que como escuchamos es bastante crítica y bastante problemática. Ahora nosotros nos vamos a una pequeña tanda muy, muy, muy chiquita y ya volvemos. En realidad no es una tanda, es escuchar un poquito de música nomás y ya volvemos. Bien, bien.